Bueno, muy buenos días. Yo creo que ya podemos iniciar la charla del día de hoy. Quiero darles la bienvenida a esta nueva reunión de la Gran Sesión de Medicina Interna. El tema que nos compete, pues mi nombre es Catherine Centeno, yo soy residente de tercer año de Medicina Interna, para los que no me conocen, de la Universidad Industrial de Santander, y el tema que nos compete el día de hoy es una herramienta muy socorrida pues en la práctica clínica, pero al mismo tiempo frecuentemente malinterpretada, y este es el uso clínico o el uso que le damos en la práctica diaria a las pruebas de coagulación. La agenda del día de hoy, en primer lugar, vamos a hacer una pequeña introducción, vamos a tocar unos conceptos básicos sobre la hemostasia, posteriormente vamos a hablar de las pruebas disponibles para evaluar la coagulación, vamos a charlar un poco sobre algunos escenarios clínicos específicos y vamos a llegar a unas conclusiones. En primer lugar, un poco de historia de la coagulación. Las primeras trazas que tenemos en la historia las tenemos del siglo V, en el Talmud en Babilonia, que sugería que si en una familia dos hijos seguidos sangraban masivamente y morían en la circuncisión, el tercero no debería ser circuncidado. En 1804, Conrad Otto hace la primera descripción de lo que probablemente pues, era una familia de hemofílicos, y él la describió como una familia de hemorrágicos, y notó que particularmente afectaba a los varones y que las mujeres podían transmitirlo, es decir, ellas eran portadoras. En 1905, Morawitz esboza la teoría clásica de la coagulación, que nos hablaba que existían 4 factores básicos: la tromboplastina, el calcio, la trombina y la protrombina. En 1935, Armand Quick elabora la prueba, que es el tiempo de Quick, también conocido como tiempo de protrombina, y que nos permite evaluar la vía extrínseca de la coagulación. En 1936, Patek y Taylor describen la hemofilia tipo A. En 1952 se describe la hemofilia tipo B. En 1964, dos grupos diferentes de investigadores, McFarland, David y Radnoff, describen por primera vez la cascada de la coagulación. El sistema de anticoagulación, las proteínas anticoagulantes, se describieron en la década de los 70 y hasta el 2003, es decir, muy recientemente. Si nos fijamos, tenemos el nuevo modelo, el modelo actual, que es el modelo celular de la coagulación. ¿Qué conceptos de importancia debemos tener en cuenta? Entonces, lo primero es que la hemostasia es un proceso fisiológico cuyo objetivo es buscar mantener la integridad vascular y al mismo tiempo evitar la pérdida de sangre al exterior. Adicionalmente, el sistema hemostático lo vamos a constituir por el endotelio vascular, las plaquetas y finalmente el sistema de coagulación y fibrinolíticos, que son proteínas solubles del plasma. En cuanto a la hemostasia, entonces, como les mencionaba, los componentes de la hemostasia está en primer lugar el endotelio vascular, posteriormente viene el tapón plaquetario, luego se forma el coágulo de fibrina y en una fase de determinación vamos a tener el reemplazo del tejido. En cuanto al papel del endotelio vascular, sabemos que en condiciones normales, es decir, cuando no hay una disrupción del mismo, el endotelio vascular va a tener propiedades anticoagulantes y antiplaquetarias y además profibrinolíticas, en consideración a que no se active anormalmente la cascada de la coagulación en su superficie. Entonces, ¿qué sustancias o qué elementos antiplaquetarios tenemos? Tenemos el óxido nítrico, el CD39 y la prostaciclina. Anticoagulantes tenemos el heparansulfato, la trombomodulina, todo el sistema asociado a la proteína C, y el TFPI, que es el inhibidor de la vía del factor tisular. Y adicionalmente, componentes profibrinolíticos, tenemos los activadores del plasminógeno, el activador del plasminógeno tisular y la uroquinasa. Sabemos que en condiciones de lesión, cuando hay una lesión, una disrupción súbita del endotelio, lo primero que pasa es que hay una vasoconstricción, porque el endotelio también tiene sustancias vasoconstrictoras que son endotelinas. Sin embargo, esta vasoconstricción es una respuesta transitoria. Posteriormente viene la fase de la hemostasia primaria, que va a estar constituida por el tapón plaquetario. ¿Y cuál es la historia natural de la activación plaquetaria? Entonces, en primer lugar, tenemos la adhesión plaquetaria, posteriormente viene la activación, la agregación, la secreción de los gránulos plaquetarios, y ellas liberan algunos factores procoagulantes, y aquí se activa y se reúne
se interconecta con la cascada de la coagulación. Entonces aquí esquematizada la hemostasia primaria, tenemos el endotelio, aquí hay una disrupción del mismo y se expresan ciertos componentes que están en la membrana basal, como es el colágeno, como es el factor de von Willebrand. Aquí viene la adhesión plaquetaria, hay un cambio conformacional en las plaquetas, aquí está la activación plaquetaria, se liberan algunos gránulos, se reclutan más plaquetas, se forma el coágulo primario y se activa la cascada de la coagulación. En cuanto a la hemostasia secundaria, como les dije, esto está constituido por los factores, por algunas proteínas solubles de la sangre. Entonces, luego de la activación plaquetaria, viene concomitantemente la activación de la cascada de la coagulación. Y aquí en este gráfico podemos ver los componentes, tanto que promueven la parte de la cascada de la coagulación como la parte plaquetaria y cómo se interrelacionan íntimamente a través de la activación de los receptores PAR por la trombina, y esto estimula la secreción de algunos gránulos plaquetarios que ya vamos a explicar un poco más adelante. En cuanto a la hemostasia terciaria, ya la parte final de la hemostasia está constituida por el sistema fibrinolítico y por algunos sistemas de anticoagulantes, y es la contrarregulación antitrombótica. Entonces, ¿cómo está constituido, grosso modo, el sistema de coagulación de la sangre? Entonces tenemos proteínas en el plasma que la mayoría son simógenos, es decir, son precursores enzimáticos que en ese momento no son metabólicamente activos y que necesitan de un cambio conformacional para llevar a cabo su función biológica. Tenemos simógenos de superficie, como son el factor 12, la precalicreína, y el factor 11, que hacen parte del sistema de contacto. Tenemos los simógenos vitamina K dependientes, que tenemos tanto factores procoagulantes como anticoagulantes. Los procoagulantes son el factor 2, el factor 7, el factor 9 y el factor 10 de la coagulación, y los anticoagulantes, la proteína C y la proteína S. ¿Y por qué son vitamina K dependientes? Porque dependen de la vitamina K, que les permite hacer un proceso de gamma carboxilación, como vemos acá, para activarse. Y de hecho, pues este es el target de los cumarínicos, que impiden que esta vitamina K se recicle y vuelva nuevamente a su forma activa, y por tanto estos inhibe la activación de estos simógenos. Y tenemos también cofactores, que son moléculas que no catalizan ninguna reacción directa, pero que sí promueven o mejoran la activación de otras reacciones, y estos son el cininógeno de alto peso molecular, el factor 8, el factor 5, el fininógeno y la proteína S. Conocemos clásicamente la cascada de la coagulación dividida en tres vías: la vía intrínseca, la vía extrínseca y la vía común. Sabemos que la vía intrínseca fue la primera descrita y que se entendía que la vía extrínseca era la vía fisiológica, o la que se había descrito como la vía fisiológica del organismo. Entonces, la vía intrínseca empieza por acá, por el sistema de contacto, en donde el factor 12, en presencia de cininógeno de alto peso molecular y calicreína, que pasa a precalicreína, se convierte en factor 12 activado. Este me va a activar el factor 11, que posteriormente va a catalizar la activación del factor 9, y de aquí para abajo nos vamos a la vía común, donde el factor 9 va a activar factor 10 en presencia de calcio, y este me va a pasar la protrombina a la trombina, que es el paso final y más importante, y esta me va a catalizar por su lado el fibrinógeno, la conversión de fibrinógeno a fibrina, y la formación de la red de fibrina, que va a ser entrecruzada por este factor, que es el factor 13 activado. La vía extrínseca, por su parte, es la vía del factor tisular, y empieza cuando hay una célula, una superficie que expresa factor tisular. Este factor tisular se va a unir a este factor 7, van a formar este complejo, y el factor 7 puede directamente convertir el factor 10 a factor desactivado, y de aquí para abajo pues la vía que les acabo de describir. Pero sabemos que estas vías no son independientes, y lo sabemos porque este complejo factor 7, factor tisular, es capaz de activar directamente esta parte de la tenaza intrínseca, que es el factor 9, y de aquí para abajo nuevamente tenemos este loop. Y adicionalmente sabemos también que la trombina, una vez que se genera la primera parte de la trombina, esta trombina es capaz de activar directamente el factor 11 a factor 11 activado, y de aquí para abajo vamos a activar factor 9, factor 10 y protrombina a trombina. Entonces, considerando esto, vemos que
el modelo de cascada tiene ciertas deficiencias, y es lo que les acabo de mencionar, que los eventos procoagulantes y fibrinolíticos van a ocurrir al mismo tiempo en condiciones fisiológicas in vivo. Sabemos además que los factores que están relacionados con el sistema de contacto, cuando están deficientes, prolongan el tiempo, el TTP, pero no producen sangrado. Y sabemos también, porque esto constituye la hemofilia tipo A y la hemofilia tipo B, que la deficiencia de los factores 8 y factores 9 se van a asociar a sangrado grave a pesar de tener una vía extrínseca intacta. Y sabemos también que la deficiencia de factor 7 se asocia con sangrado a pesar de tener una vía intrínseca intacta. Y entonces aquí surgiría la pregunta de ¿por qué sangran los hemofílicos? Y realmente el modelo de cascada no nos lo explica. Entonces, aquí surge la importancia de la superficie celular donde se dan las reacciones. No solo es significativo cuáles son los factores que interactúan entre ellos, los factores de coagulación que interactúan entre ellos, las proteínas, sino el lugar o la membrana donde se ensamblan estas moléculas. Y esto lo podemos ejemplificar muy gráficamente diciendo que una persona sana forma un coágulo en aproximadamente 4 minutos en condiciones normales. Sin embargo, si no existieran estas membranas cargadas eléctricamente y estos cofactores que permiten el ensamblaje, la formación del coágulo tardaría más o menos 4 años. De aquí surge el modelo de la coagulación en el 2003, donde se le da relevancia a la superficie donde ocurren las reacciones. Entonces, en el modelo celular de la coagulación tenemos 3 fases: la fase de iniciación, la fase de amplificación y la fase de propagación. La fase de iniciación se da en membranas que expresan factor tisular. ¿Cuáles son las membranas que expresan factor tisular? Las membranas endoteliales y las membranas de los macrófagos. Entonces, se expresa el factor tisular en estas membranas, se une al factor 7, forman el complejo y van a activar tanto factor 10 activado que va a propender por una producción pequeña, una producción inicial de trombina, y además va a activar el factor 9. Posteriormente, en la fase de amplificación, esta pequeña producción de trombina inicial va a activar lo que les mencionaba previamente, parte de la tenaza intrínseca. Entonces la trombina va a ir a activar el factor 11, que posteriormente va a seguir a activar el factor 9, y adicionalmente va a catalizar la liberación de estos 2 cofactores importantísimos, que son los factores que me dan la hemofilia. El factor 8, que está asociado al factor de von Willebrand, lo libera, y adicionalmente la trombina también va a catalizar la liberación de los gránulos plaquetarios del factor 5. Y entonces aquí entendemos, cuando tenemos deficiencias del factor 8 y del factor 9, ¿por qué es que sangran los hemofílicos? No es porque ellos tengan deficiencia de la conversión de factor 10 y de la vía común, es porque la reacción que genera inicialmente factor 10 y por tanto genera posteriormente protrombina y trombina se da en la superficie celular equivocada. Al no tener estos 2 cofactores, realmente ellos solo pueden producir factor 10 a través de las células que expresan factor tisular, y esto es insuficiente porque para llegar a este paso necesitamos del ensamblaje sobre las plaquetas, y para esto necesitamos de estos factores, el factor 8, el factor 9 y en menor medida del factor 5. Posteriormente tenemos la fase de propagación, donde este loop ya empieza a retroalimentarse el mismo, la plaqueta ya está activada y se empieza a generar trombina de una forma más acelerada gracias a la potencia que ejercen estos cofactores, el factor 8 y el factor 5, sobre la producción de la misma. Finalmente llegamos a la parte en la que la trombina va a catalizar la formación de fibrina, y lo que va a hacer es que va a excindir este péptido de fibrinógeno, lo va a clivar y va a formar fibrinopéptido A, fibrinopéptido B. Estos se van a polimerizar espontáneamente, y finalmente el factor 13 va a estimular o va a inducir la formación de uniones cruzadas entre estos fibrinopéptidos. Así como tenemos 3 fases procoagulantes, tenemos 3 sistemas principales de inhibición. Entonces, el primer sistema del que vamos a hablar es la vía
del inhibidor del factor tisular que va a bloquear la fase de la iniciación. Entonces, ¿qué hace el inhibidor del factor tisular? Se une al factor desactivado y este complejo factor desactivado, inhibidor de la vía del factor tisular, se va a unir a este complejo del factor tisular y el factor 7 activado y los va a bloquear. En la vía de la amplificación tenemos el sistema de la proteína C, proteína S, que es su cofactor, y vemos que cuando la trombina se une o activa la trombomodulina, esta se puede unir al receptor de la proteína C y esta proteína C va a bloquear estos cofactores muy importantes que son el factor 5 y el factor 8. Y en tercer lugar tenemos la vía de la antitrombina, que me inhibe la parte de la propagación. Entonces vemos que la antitrombina se va a unir a la trombina y va a formar un complejo que va a bloquear su acción, y que adicionalmente la antitrombina es el target de la heparina, tiene un sitio ligando a la heparina y va a potenciar la acción de la antitrombina. En tercer lugar, ya en el mecanismo contrarregulatorio, ya vamos en la fase de finalización de la coagulación, tenemos el sistema fibrinolítico. Entonces, el sistema fibrinolítico está conformado principalmente por la plasmina. La plasmina se va a unir a los haces de fibrina y los va a deshacer, y esto va a liberar productos de degradación de la fibrina y va a liberar dímero D que podemos medir en el laboratorio. Entonces sabemos que el plasminógeno es catalizado y convertido por parte de los activadores tisulares del plasminógeno y de la uroquinasa a plasmina, y que este sistema también tiene sus contrarreguladores, específicamente los inhibidores del activador del plasminógeno, la alfa-2 antiplasmina, y este sistema muy importante que es el TAFI, que es el inhibidor de la fibrinólisis activado por trombina, y esta es la vía por donde se comunican estos dos sistemas, el sistema de la coagulación y el sistema fibrinolítico. Entonces, cuando nos enfrentamos en la práctica clínica a unas pruebas de coagulación, ¿cuáles son las indicaciones usuales por las cuales las vamos a solicitar? Entonces, en primer lugar, podemos tenerlas en el contexto de una investigación de una diátesis hemorrágica, podemos tenerlas en el seguimiento de la prueba de primera línea que tuvo un resultado anormal, en la investigación de un fracaso agudo de la hemostasia, en un paciente críticamente enfermo, por ejemplo, el paciente politraumatizado que ingresa sangrando o que posteriormente empieza a sangrar, en el contexto de una coagulación intravascular diseminada, en un escenario periprocedimiento, cuando hacen valoraciones prequirúrgicas, en el monitoreo de la anticoagulación y en otros escenarios un poco más específicos. Cuando nos enfrentamos a esta interpretación, debemos tener en cuenta que hay variables preanalíticas, variables analíticas y otras variables clínicas que van a modificar o que pueden modificar la interpretación de los resultados. Entonces, ¿cuáles son las variables preanalíticas que debemos tener en cuenta? Entonces, lo primero es que la muestra debe ser tomada en tubo tapa azul, que es el que tiene citrato al 3.2%, que idealmente debe ser por flebotomía, sin torniquete, y si de verdad es muy necesario usar el torniquete, debe ser por la menor cantidad de tiempo posible, que se debe evitar tomar la muestra directamente de catéteres, que la cantidad y la proporción deben ser adecuadas, 90% sangre, 10% citrato, y que hay que hacer algunas consideraciones y algunas modificaciones cuando hay alteraciones del hematocrito, que las jeringas deben ser de plástico, que el tubo no se debe refrigerar, el procesamiento debe ser lo más pronto posible, idealmente en las primeras 24 horas, y se debe hacer un registro muy juicioso de los medicamentos que toma el paciente, específicamente si está bajo el uso de anticoagulantes. Otros aspectos preanalíticos debemos tener en cuenta porque hacen muy difícil la interpretación de la muestra, y adicionalmente algunos se comportan de forma errática en cuanto al resultado. Entonces, la lipemia, la hiperbilirrubinemia, la hemólisis, la policitemia, porque lo que les mencioné, debe hacerse una corrección con respecto al valor del hematocrito, la acidosis, porque ustedes saben que las enzimas trabajan idealmente a un pH específico, y cuando este pH disminuye, estas proteínas se desnaturalizan, la hipotermia, porque reduce todas las reacciones metabólicas, y la hipocalcemia, porque como ustedes vieron cuando explicamos esquemáticamente la cascada de la coagulación, estas reacciones son catalizadas y son dependientes de la presencia de calcio. Entonces vamos a hablar inicialmente de los tiempos de coagulación, y vemos acá también en este esquema qué es lo que me miden. Entonces tenemos que el tiempo de tromboplastina parcial me va a medir la vía intrínseca y la vía común.
El tiempo de protrombina o tiempo de Quick lo que va a evaluar es la integridad de la vía extrínseca. Y el tiempo de trombina va a medir apenas esta pequeña parte, que es la parte, el paso del fibrinógeno, la conversión del fibrinógeno a fibrina. Entonces, la pregunta que debemos hacernos cada vez que estamos ante unos tiempos de coagulación prolongados, que es el resultado en el cual se va a alentar estudios posteriores o se va a alentar una conducta, es por qué se prolongan los tiempos de coagulación. Y esta pregunta tiene varias respuestas. En primer lugar, podemos estar ante un déficit de factores de la vía que está estudiando este tiempo de coagulación. Y ese déficit de factores puede ser congénito, como en el caso de las hemofilias, o puede ser por una disminución de la producción de los factores, que el ejemplo típico es el paciente hepatópata, o adicionalmente puede ser producto, puede tratarse de una dilución de factores de la coagulación, y aquí pues el escenario clásico es el paciente que requiere reanimación agresiva porque está hipovolémico, paciente politraumatizado, o el paciente que está sangrando y requiere transfusiones masivas de concentrados globulares que no tienen factores de la coagulación. Adicionalmente, los tiempos de la coagulación se pueden prolongar por interferencia, y esta interferencia es el caso típico de los anticoagulantes o por otros inhibidores específicos de ciertos factores de esas vías. Y por último, también pueden prolongarse por defectos de los componentes de la vía, y aquí pues digamos que el contexto en el cual nos centraríamos son los defectos del fibrinógeno que aparecen y que prolongan el tiempo de trombina, por ejemplo en el caso de la disfibrinogenemia. Entonces, el tiempo de protrombina, como les mencionaba previamente, lo que me va a medir es la vía extrínseca y la vía común, excepto el factor 13, y esto es muy importante mencionarlo. ¿Cuáles son los valores usuales? Los valores usuales dependen de cada laboratorio, y cada laboratorio debe establecer una sistematicidad de los mismos y debe informar a los clínicos cuáles son los valores que se utilizan en su institución, y adicionalmente se comparan con unas protrombinas establecidas internacionalmente, igual que el tiempo de tromboplastina. En términos generales, con los últimos concentrados de protrombina que existen, que son concentrados sintéticos del reactivo, que es tromboplastina, fosfolípidos y calcio, tenemos que la mayoría de las protrombinas están entre 10 y 12 segundos, y que la mayoría de los INRs, que es la forma que tenemos de compararlo internacionalmente para que un valor que nos da acá sea comparable al valor que les da, por ejemplo, en Japón, es el INR, que es el TP del paciente sobre el TP normal. El INR en términos generales es de 0,8 a 1,2. En cuanto al tiempo de tromboplastina parcial, el reactivo que se va a usar va a ser el activador se va a utilizar algún activador de la vía de contacto, idealmente o usualmente se utiliza caolín, y se va a añadir también fosfolípidos y calcio. ¿Cuáles son los valores usuales del PTT? Entonces el PTT oscila entre un rango entre 25 y 40 segundos, la gran mayoría de las veces entre 25 y 35 segundos. Y el PTT lo que me va a medir son los factores de la vía intrínseca, es decir, los factores de la vía de contacto y los factores de la vía común, excepto nuevamente el factor 13 activado. Finalmente, el tiempo de trombina, lo que me va a medir es esta vía, esta parte de la conversión de fibrinógeno a fibrina y la formación de estos haces de fibrina. Y este tiempo de trombina, por lo tanto, se va a ver afectado por la afectación y por la función del fibrinógeno, y adicionalmente se va a ver afectado por la presencia de inhibidores contra la trombina. Y esto hace que sea una prueba muy atractiva si queremos evaluar la presencia de ciertos anticoagulantes que son inhibidores directos de la trombina. El rango normal también varía, aparentemente entre 14 a 20 segundos para la mayoría de la literatura, y definitivamente tiempos superiores a 20 segundos son anormales. Entonces, ¿qué otras cosas me pueden alterar el tiempo de trombina? También la concentración elevada de productos de la degradación del fibrinógeno. Y como les dije, se puede evaluar a través de la presencia de inhibidores directos de la trombina, como la heparina no fraccionada. Cuando tenemos la duda si estamos ante una alteración
del fibrinógeno o estamos ante la presencia de un inhibidor como un anticoagulante, se puede utilizar el tiempo de reptilasa, que es similar al tiempo de trombina, pero va a ser insensible a los efectos de la heparina porque la reptilasa genera fibrinopéptido A, pero no genera fibrinopéptido B, y va a resistir la acción de la heparina vía la antitrombina 3. Por lo tanto, los inhibidores directos de la trombina van a prolongar el tiempo de trombina, pero no van a prolongar el tiempo de reptilasa. Y si lo que sospechamos es que estemos ante la presencia de abigatran, podemos utilizar una modificación adicional, que es el tiempo de hecarina. En cuanto a la evaluación del factor 13, como les mencioné previamente, como ustedes pudieron ver, realmente ninguno de los tiempos de coagulación nos evalúa la actividad de este factor y entonces podemos evaluarlo mediante la prueba de estabilización del coágulo, que podemos hacerlo en solubilidad en urea y en ácido acético, que van a detectar deficiencias severas del factor 13, o se pueden realizar ensayos funcionales como ensayos de liberación de amonio e inmunológicos como los ensayos cromogénicos. En cuanto a la evaluación de la fibrinólisis, quizás los que más utilizamos en la práctica clínica son estos dos, el dímero D, que lo podemos medir por ELISA o por inmunoaglutinación, y el fibrinógeno, que usualmente se mide por el método de Claus, que digamos que es el gold estándar, y en el método de Claus varía de 1.8 a 3.6 gramos por litro. Para efectos prácticos, digamos que tenemos un fibrinógeno disminuido por debajo de 1 gramo, y en condiciones críticas, en condiciones donde el paciente realmente necesita una hemostasia muy integral, podemos decir que por debajo de 1.5 ya está disminuido. El dímero D aumenta con la edad y como ustedes saben, la fórmula es la edad por 10. Por encima de eso, el dímero D realmente sí está aumentado, pero hay muchos factores que lo modifican. Y finalmente también podríamos medir el plasminógeno mediante métodos cromogénicos. El siguiente paso, después de tener unas pruebas de coagulación alteradas, específicamente unos tiempos prolongados, es confirmar que realmente están prolongados. Lo primero que debemos hacer es repetir la muestra. Si la muestra sigue prolongada, pues entonces podríamos plantearnos hacer una prueba de mezclas. ¿Cuál es la base o el fundamento de la prueba de mezclas o de los tiempos cruzados? El fundamento es que el plasma de una persona normal contiene en promedio 100 unidades por decilitro de cada factor, con un rango que va entre 50 a 200. Para la mayoría de los factores, tener una concentración de 50 o el 50% del factor un plasma que es deficitario en un factor al menos el 50% y yo voy a agregar un plasma, lo voy a mezclar con un plasma que tiene suficiente factor, va a ser suficiente para corregir el déficit inicial. Entonces, con esta mezcla 1 a 1, yo podría definir si hay en el plasma que estoy evaluando deficiencia de factores o la presencia de un inhibidor, y también, si estoy ante un cierto tipo de anticoagulante, acercarme al agente causal. ¿Cómo se hace el pool ideal de esta mezcla? Mínimo 20 individuos de igual proporción de hombres y mujeres, al menos 80 unidades por decilitro de cada factor, que el conteo plaquetario sea menor de 10.000 y que no haya la presencia de anticoagulante lúpico, que es un inhibidor. Adicionalmente, cuando se hace esta prueba de mezcla, se debe dejar incubar hasta por 2 horas porque hay inhibidores que tienen una acción retardada. ¿Cuáles son los posibles resultados que puedo obtener en la prueba de mezclas o cómo voy a evaluar esta prueba de mezclas? Entonces, lo primero es si mi plasma evaluado volvió al rango de referencia. Si mi plasma evaluado volvió al rango de referencia, significa que lo que tenía era déficit de factores, porque al mezclarlo con esta pool ideal, lo que yo hice fue pasarle factores de la coagulación. También lo puedo evaluar mediante unos índices, que en primer lugar es el ICA o el índice de Rosner o el índice de Shank o el porcentaje de corrección, que para efectos prácticos nos van a ayudar a hacer una interpretación similar. Entonces, el índice de Rosner lo que va a evaluar es la mezcla 1 a 1 menos el pool ideal sobre el plasma del paciente, el tiempo de coagulación, el tiempo que se demora en coagular el plasma del paciente. Y esto nos va a dar un resultado entre 10 y 15%. Por encima del 15% decimos que hay la presencia y la probabilidad de que exista un inhibidor, y por debajo del 10% planteamos que corrigen los tiempos, que probablemente estamos ante un déficit de factores. En el caso del índice de Shank, el porcentaje de corrección, lo que vamos a hacer es mezclar el tiempo de coagulación de la mezcla del plasma del paciente menos la mezcla 1 a 1 sobre el tiempo de coagulación del plasma del paciente menos el pool ideal, y esto nos va a dar un resultado que
los puntos de corte van a ser 65, 80%. Por encima del 80% decimos que los tiempos corrigen y que por tanto estamos ante un déficit, y por debajo del 65% nos sugiere fuertemente la presencia de un inhibidor. Entonces estos son los desenlaces posibles aquí de una forma un poco más esquemática. Entonces en el caso, este es el caso de un inhibidor del factor 5. Vemos que inicialmente, aquí está en la columna de la izquierda, inicialmente tanto el tiempo de protrombina como el tiempo de tromboplastina estaban prolongados. Se realiza la mezcla y vemos que realmente ninguno corrige hasta su valor normal, y esto sugiere la presencia de un inhibidor. Este es un suero depletado de factores de la coagulación. Vemos como inicialmente ambos tiempos estaban prolongados y cuando hacemos la mezcla corrigen dramáticamente, prácticamente hasta su valor normal. Esto quiere decir que había déficit de factores. Aquí tenemos la presencia de un anticoagulante lúpico, lo mismo que cuando tenemos la presencia de un inhibidor. Entonces vemos que el PTT está prolongado mucho más significativamente que el PT, y adicionalmente cuando se hace la prueba de mezclas, este no corrige totalmente. Y adicionalmente también podemos evaluar la presencia de anticoagulantes. Este es la gráfica clásica de la presencia de inhibidores de la vitamina K. Entonces, hemos hablado de los anticoagulantes lúpicos, hemos hablado de los inhibidores, y debemos entonces definir qué es un inhibidor. Y un inhibidor va a ser una sustancia que limita la actividad de los factores de coagulación, que pueden ser específicos o pueden ser de interferencia. Los específicos van a ser anticuerpos policlonales que se van a unir a una parte específica de la proteína de la coagulación. Pueden ser neutralizantes o no neutralizantes, halo o autoanticuerpos. En cambio, los inhibidores de interferencia pueden ser cualquier sustancia, es decir, una inmunoglobulina u otra sustancia que va a interferir con el proceso de la coagulación, pero que carecen de especificidad contra una parte específica de la proteína, y en vivo pueden asociarse tanto a sangrado como a trombosis, o el paciente puede permanecer totalmente asintomático. Yo puedo medir los factores y puedo además medir los inhibidores. Entonces, ¿cómo puedo medir los factores de la coagulación? Por métodos coagulométricos, similar a la prueba de mezcla, tienen el mismo fundamento, el mismo principio, por métodos cromogénicos o por métodos antigénicos, como sería el caso de un ELISA. ¿Cómo puedo cuantificar el inhibidor? Entonces, necesito cuantificar el inhibidor para definir la eficiencia del mismo. Y los inhibidores los voy a cuantificar en unidades Bethesda. Entonces, ¿qué es una unidad Bethesda? Una unidad Bethesda inicialmente se describió como la cantidad de inhibidor que va a dejar el 50% de factor 8, pero eso aplica para todos los factores de factor 8 residual, luego de 2 horas de incubación a 37 grados Celsius. Y vamos a ver que los títulos inferiores a 0,6 unidades son considerados negativos, es decir, que todo título por encima de 0,6 vamos a tenerlo en cuenta como la presencia de un inhibidor. Finalmente tenemos la tromboelastografía. La tromboelastografía se va a evaluar en la tromboelastografía las propiedades viscoelásticas de la sangre bajo fuerzas de cizallamiento reducidas, es decir, voy a hacer un estudio prácticamente en vivo de la coagulación. Si bien es un método que estamos usando recientemente, o que nos parece que se está usando apenas recientemente, la verdad es que se describió en 1948 y su uso clínico empezó en 1980. La tromboelastografía es el método, la herramienta clásica, pero tenemos otros como la tromboelastrometría y el sonoclot. ¿Cuáles son las ventajas de estos estudios de viscoelasticidad de la sangre? Que se van a poder realizar a la cabecera del paciente, demostrando lo que acontece in vivo durante todo el proceso de la coagulación. Y digamos que su mejor parte es que no solo nos permiten evaluar la coagulación, sino nos permiten evaluar la contribución de las plaquetas y la contribución de la fibrinólisis a toda esta formación del coágulo. ¿Cuáles son los usos más reconocidos de la tromboelastografía? Inicialmente se diseñó para evaluar los pacientes que iban a trasplante hepático, pero posteriormente su uso se diversificó en el trauma, en condiciones cardíacas con circulación extracorpórea, en la anestesia obstétrica, en las condiciones de coagulación intravascular diseminada. Idealmente siempre debe interpretarse con otras pruebas, y también podemos usarla como guía en la terapia transfusional para limitar o para reducir el uso de hemocomponentes. ¿Cómo funciona la tromboelastografía? Entonces, el principio es este. Tenemos una cubeta inicial donde vamos a poner nuestra muestra de sangre, y esta cubeta gira en un ángulo de 4 grados con 45 minutos y completa un giro cada 10 segundos, es decir, más o menos hace 6 por minuto.
Esta cubeta está conectada a un pin que también está conectado a una aguja de torsión, y esto evalúa, o mediante el principio de torque, cuando se forma el coágulo, se transmite esta información al pin, esto hace girar el pin y esto se va a traducir en energía eléctrica, esto se va a convertir en energía eléctrica que finalmente me va a dar un esquema o una graficación así. Cuando el coágulo empieza a disolverse, esta unión entre la cubeta y el pin también se pierde, y esto es información que también se transmite, y finalmente vamos a tener la parte final de la gráfica que habla de la ruptura del coágulo. Entonces, así se ve una gráfica de trombolastografía. La primera parte, que corresponde a esta parte R y K, nos habla del tiempo hasta la formación inicial de fibrina, y por tanto nos da información sobre la integridad de la vía intrínseca, la integridad de la vía extrínseca. Posteriormente tenemos esta parte que forma el tiempo K y el ángulo, que nos va a dar información sobre la cinética de la formación de la fibrina y el desarrollo del coágulo inicial de fibrina. Posteriormente tenemos la estabilidad máxima del coágulo, que nos va a dar información no solo sobre la integridad de la cascada de la coagulación, sino además sobre la conformación y la función plaquetaria del número y función plaquetaria, y adicionalmente nos va a dar información también sobre la presencia y la actividad del factor 13. Ya en la parte final tenemos la contribución de la fibrinólisis, y dependiendo de qué tan temprano o qué tan tarde ocurra esta fase, podemos hablar de que tenemos alteraciones del sistema fibrinolítico. Y también podemos sacar un índice global, que es el índice global de la coagulación, que nos habla de la integridad de todo el sistema hemostático. Entonces, ¿cuáles son los esquemas principales que podemos ver, o cuáles son las alteraciones principales que podemos ver en la práctica clínica? Este sería un trazado normal. En este trazado, como ustedes pueden ver, el R está significativamente prolongado, el K también está prolongado, y vemos que el ángulo alfa con respecto a esto está disminuido, y la amplitud máxima también está disminuida. Este es el ejemplo típico, el trazado típico de un paciente que tiene déficit de factores o que está anticoagulado, y por tanto pues tiene una tendencia al sangrado, y lo que requiere es que se le transfundan factores. Este es un bloqueador de las plaquetas, entonces vemos un R que está prácticamente normal, un K que sí está prolongado, y una amplitud máxima disminuida. Y así se ve un paciente que tiene una alteración de un defecto de la fibrinólisis con una hiperfibrinólisis. Entonces vemos un R que está normal, un ángulo que se abre y una amplitud máxima que empieza a decrecer prácticamente desde el principio, con una ruptura muy, muy temprana del coágulo. Este es el trazado de un paciente con hipercoagulación. Vemos un R disminuido, un K disminuido, y un ángulo y una amplitud máxima significativamente aumentadas. En el caso de la coagulación intravascular diseminada podemos tener dos fases. La primera fase, donde hay hipercoagulabilidad, y vemos acá que está el R reducido, nuevamente el ángulo aumentado, la amplitud máxima también, pero tiene una fase de fibrinólisis un poco más temprana. Y en el estadio 2 estamos ante un estado totalmente hipocoagulable. Pero ya llegamos a la parte que quizás nos interesaba, la parte de la correlación clínica, y vamos a tener 4 escenarios de laboratorio: un PTT anormal, y un PTT normal, un PT normal y un PTT anormal, un PT anormal y un PTT anormal, y las 2 pruebas de coagulación normales. Y al mismo tiempo vamos a estar probablemente frente a 3 escenarios clínicos. El paciente sangra o está críticamente enfermo, el paciente tiene un evento trombótico, o mi paciente por el contrario está asintomático y simplemente se identificó la alteración de la prueba de coagulación mediante una evaluación preliminar, por ejemplo en un prequirúrgico. Entonces, lo primero que vamos a discutir es el paciente con sangrado. ¿Cómo vamos a evaluar un paciente con sangrado? Entonces, tenemos algunas pistas al examen físico y en la historia clínica que nos permiten distinguir si quizás estamos ante una alteración de la hemostasia primaria, es decir, una alteración de la función del número plaquetario, o una alteración de la hemostasia secundaria, o de la parte de los factores de coagulación. Entonces, cuando estamos ante el sitio de sangrado, ¿dónde sangran los pacientes que tienen alteraciones plaquetarias? Inicialmente mucocutáneas, es lo más sugestivo, es decir, cualquier mucosa, nariz, boca, tracto gastrointestinal, tracto urinario, las mujeres menorragia. En cambio, los pacientes que tienen deficiencias
de los factores de coagulación suelen presentar los sangrados en tejidos profundos, como las articulaciones, los derrames articulares, los sangrados articulares, los músculos o grandes hematomas en los tejidos blandos. Las petequias son más comunes que aparezcan en los defectos de las plaquetas. Las equimosis también son más comunes en los defectos de las plaquetas, pero en este caso suelen ser muy superficiales y pequeñas, mientras que los pacientes que tienen defectos de los factores de la coagulación hacen equimosis mucho más severas. El sangrado inmediato tras un trauma es mucho más común en los defectos de la hemostasia primaria, y el sangrado excesivo durante la cirugía es prácticamente inmediato, prácticamente con la incisión en los pacientes que tienen defectos plaquetarios, y es un poco más retardado, es decir, ocurre durante el procedimiento en los pacientes que tienen defectos de los factores de la coagulación. Adicionalmente, hay ciertas perlas o ciertos hallazgos que nos sugieren que estamos también ante un defecto de la fibrinólisis que infrecuentemente se sospecha, y esto es el sangrado por heridas y el tracto genitourinario con hematuria y menorragia, y que es mucho más retardado que lo que esperaríamos en algunos defectos de la hemostasia primaria o secundaria. Entonces, estamos ante un paciente que sangra y tiene el PTT normal y el PT prolongado. ¿Cómo lo vamos a estudiar? Entonces, cuando este es el escenario, lo que debemos evaluar es el defecto de la vía extrínseca, y estos defectos pueden ser heredados o pueden ser adquiridos. ¿Cuál es el enfoque inicial? Repetir la muestra, vamos a revisar el listado de medicamentos, a ver si el paciente está, por ejemplo, bajo inhibidores de la vitamina K. Se debe hacer un perfil hepático para evaluar la función de este órgano, y si compete, se debe completar el perfil hematológico, entonces debemos pedir fibrinógeno, dímero D, un recuento de plaquetas. Si persiste prolongado una vez que yo repetí la muestra, si no encuentro otras causas muy obvias, se debe solicitar una prueba de mezclas. Si es pertinente, también puede hacer una prueba terapéutica con vitamina K, y si ya descarté el resto, puedo hacer una medición directa del factor 7. Entonces, digamos que este es nuestro escenario. Tenemos un PT normal y un PTT normal, y tenemos una muestra que corrige. Si la muestra corrige, debemos evaluar deficiencia de los factores, la presencia de vitamina K, la deficiencia de vitamina K. ¿Cuál es el factor que probablemente, si ya descarté el resto, va a estar deficitario? El factor 7. Si la mezcla no corrige, debo evaluar la presencia de inhibidores o la presencia de rivaroxaban. Posteriormente tenemos un PT normal y un PT prolongado. Entonces, en este contexto también podemos tener causas heredadas o causas adquiridas. Nuevamente, lo primero que debo hacer es repetir la muestra, y en este escenario creo que lo deberíamos hacer con mucha más frecuencia, porque el PTT se altera, los valores de PTT se alteran con mucha más frecuencia que los valores del PT, y la mayoría de las alteraciones están relacionadas con una contaminación por heparina de la muestra no advertida previamente. Se deben revisar el listado de los medicamentos, se debe definir la necesidad de evaluar un inhibidor a través de las pruebas de mezclas, se debe descartar la presencia de heparina, y entonces este es el escenario clínico donde yo podría utilizar el tiempo de trombina y el tiempo de reptilasa. Y si hay sangrado y mi mezcla corrige, como sería este caso, voy a evaluar la deficiencia de algunos factores. Y si por el contrario la mezcla no corrige y mi paciente tiene trombosis, quizás lo primero en lo que tengo que pensar es en la presencia de un inhibidor, específicamente de un anticoagulante lúpico. Entonces vamos a nuestro primer caso clínico. Esta es una mujer de 60 años con antecedente de tabaquismo, hipertensión arterial, en manejo con losartán, quien va a ingresar por un mes de equimosis espontáneas, grandes equimosis, y una semana antes presentó hemorragia subconjuntival, hematoma y equimosis en los miembros inferiores. Así se veían las piernas de la paciente al ingreso. Vemos que son grandes equimosis significativas, también con hematomas en diferentes fases de evolución, y estos son los de coagulación que se le hacen al ingreso. Entonces tenemos un PT prácticamente normal, con un IR también normal, un PTT significativamente prolongado, 58.2 para un control de 29, y se le hace medición de factores de la vía extrínseca. Entonces tenemos un factor 8 que está en 1.5%, recordemos, idealmente la mayoría debería estar alrededor del 100%, significativamente disminuido, un factor 9 y un factor 11, que si bien están disminuidos, no en un rango que sean clínicamente importantes. Se realiza una prueba de mezclas y vemos que el PTT
Para un control de 29 apenas pasa de 58 a 39, es decir, no corrige totalmente porque no vuelve al rango normal. Se realiza entonces, se sospecha un inhibidor, se realiza la medición de las unidades Bethesda y efectivamente se encuentra un inhibidor del factor 8 con 80 unidades Bethesda. Se descartan otras enfermedades, se descarta alteración hepática y lo único del perfil de autoinmunidad positivo fue unos títulos bajos de ANAS y adicionalmente se descartó que el paciente también estuviese cursando con una neoplasia. El diagnóstico, entonces, el diagnóstico de este paciente fue una hemofilia adquirida por un inhibidor contra el factor 8 de la coagulación. Entonces, aquí tenemos, posteriormente vamos a evaluar el escenario del paciente con los dos tiempos de coagulación prolongados. Nuevamente tenemos causas adquiridas y causas heredadas. ¿Cuáles serían los protagonistas acá? Ambas vías de la coagulación, la vía común o deficiencias combinadas. Entonces, primero, nuevamente repetir la muestra, se debe hacer una prueba de mezclas, se debe evaluar el tiempo de trombina si yo sospecho que hay la presencia de un inhibidor directo de la trombina o alguna alteración del fibrinógeno y se debe sospechar la presencia de un inhibidor o el déficit de factores de la vía común. Nuevamente, otro caso clínico. Este es un caso clínico de nuestra institución, una adulta mayor, nonagenaria, con antecedente de cardiopatía hipertrófica, que tenía una fiebre preservada, una hipertensión arterial, una enfermedad arterial oclusiva crónica severa, que estaba en POP de amputación supracondila izquierda por una isquemia crítica, que ingresa hospitalizada nuevamente posterior a su posoperatorio en contexto de infección de vías urinarias, con un aislamiento microbiológico de una E. coli negativa, afebril, hemodinámica y ventilatoriamente estable, con un SOFA score inicial que le daba 7 puntos. Cuando llevaba 3 días hospitalizada, la paciente inicia con descenso progresivo del recuento plaquetario y prolongación de los tiempos de coagulación y presentó un episodio de melenas, y esta fue la evaluación clínica que se le hizo en ese momento. Entonces teníamos una anemia moderada, normo, unos leucocitos que estaban normales en número, pero sí con una desviación a la izquierda, unas plaquetas que, como podemos ver, venían en descenso de 105.000 a 78.000, un dímero D significativamente elevado, un fibrinógeno por debajo de 100 y un PTT prolongado, así como un PT prolongado con una función hepática, que no sé si alcanzan a ver acá en la parte de abajo, absolutamente normal. Se realizó una prueba de mezclas, este es el resultado de la prueba de mezclas. El PT no se mezcló porque cuando se evaluó la segunda vez estaba prácticamente en rango normal, pero podemos ver si la mezcla del PTT de nuestro paciente se realizó en nuestra institución, se realiza el índice de corrección o el índice de Chang, y vemos acá el resultado, más del 80%, es decir, es una paciente que tiene déficit de factores. En este contexto, en el contexto de una paciente séptica, una paciente infectada por una enterobacteria, con déficit conjunto de factores, siempre debemos sospechar la presencia de una coagulación intravascular diseminada, adicionalmente por los hallazgos de la disminución de las plaquetas y por el consumo de fibrinógeno. Entonces, ¿qué es la coagulación intravascular diseminada? Es una coagulopatía por consumo. Hay un proceso sistémico que va a incluir el consumo de plaquetas, la disminución de los factores de coagulación y la activación de la fibrinólisis y por tanto el consumo de fibrinógeno, y que dependiendo de en qué fase o cuál sea la característica que predomine en el momento, se va a presentar como hemorragia o como trombosis. Usualmente las CIDs agudas se presentan en su fase hemorrágica y las CIDs crónicas se manifiestan como trombosis. Entonces aquí podemos ver que podemos tener una CID con un fenotipo predominantemente fibrinolítico porque tenemos una activación del sistema de la fibrinolisis. Podemos tener una CID con un fenotipo predominantemente trombótico porque también tenemos activación de la vía del factor tisular acelerada, tenemos una inhibición de la fibrinólisis por un aumento del inhibidor del activador del factor tisular, y tenemos un sistema de anticoagulación insuficiente porque tenemos problemas o una actividad alterada de la antitrombina, de la proteína C, de la trombomodulina y del inhibidor de la vía del factor tisular. Todo esto hace que este paciente pueda tener una trombosis acelerada en la microvasculatura y por tanto nos lleva a una disfunción orgánica múltiple, pero adicionalmente por la coagulopatía de consumo, este paciente va a tener una tendencia a sangrar, como era el caso de nuestra paciente.
¿Cuáles son las manifestaciones más frecuentes de la CID? El sangrado mayor, mucho menos frecuentes los fenómenos tromboembólicos, pero deben sospecharse sobre todo en CIDs crónicas, las lesiones de órgano, síndrome de disfunción multiorgánica. ¿Y cuáles son las alteraciones más frecuentes que deben hacer sospechar la CID? La trombocitopenia, la elevación del dímero D o de los productos de degradación de la fibrina, la disminución del fibrinógeno y algunos esquistocitos en el extendido de sangre periférica, pero menos de 1 en 100, más de 1 en 100 siempre deberían hacernos sospechar una microangiopatía trombótica. ¿Y cómo evaluamos la probabilidad de CID? Tenemos dos índices, el índice de la ISTH, que me va a evaluar las plaquetas, los puntos de degradación de la fibrina, qué tanto se me prolonga el TP y los niveles de fibrinógeno, y el score de la sociedad japonesa, que me va a evaluar la presencia de síndrome de respuesta inflamatoria, el conteo plaquetario, el tiempo de protrombina y los niveles de fibrinógeno. Más de 5 más puntos para estos pacientes o 4 más puntos en el caso de la sociedad japonesa. Los diagnósticos diferenciales, las microangiopatías trombóticas, como les dije previamente, algunas otras entidades que me producen al mismo tiempo sangrado y trombosis, como son la trombocitopenia inducida por heparina, las deficiencias de vitamina K, los pacientes hepatópatas, las trombosis agudas o las hemorragias masivas. Y en cuanto al pronóstico de tratamiento, el tratamiento de estos pacientes siempre debe estar encaminado a corregir el insulto inicial que me produjo la CID. Nuestro otro escenario es el paciente que presenta trombosis y como yo les había mencionado, en este escenario clínico debemos sospechar la presencia de un inhibidor, específicamente cuando tenemos prolongación del PTT, por encima del PT, la presencia de un anticoagulante lúpico y sospechar un síndrome antifosfolípido. Es quizás la principal causa de trombofilia adquirida y los datos que me van a sugerir la existencia de SAF van a ser la historia de abortos, la historia de catástrofes obstétricas, la historia de abortos, la historia personal de trombosis arterial o venosa y la trombocitopenia. El anticoagulante lúpico fue descrito en 1952 y se llamó así porque lo describieron en 2 pacientes con LES. Son inmunoglobulinas policlonales contra los fosfolípidos de membranas celulares. Es un inhibidor de interferencia. Entonces, el caso típico tenemos este caso de un hombre de 38 años con un antecedente de una AIT, actualmente que llega por un ACV isquémico, que no posee factores de riesgo clásicos de enfermedad arterial y que no presenta hemorragias, y que cuando le hacemos la evaluación la coagulación vemos que tiene un TP prácticamente normal. Nosotros también podemos reportar los TPs a modo de porcentaje, 95% es prácticamente normal, y un PTT significativamente prolongado con un tiempo de trombina también dentro del rango, un fibrinógeno y unas plaquetas también dentro de rangos normales. La prueba de mezcla vemos que no corrige, es decir, no vuelve al valor normal que sería 34, se queda en 65 y con una disminución de todos los factores sin embargo, ninguna significativa. Y esto hace que sospechemos la presencia de un anticoagulante lúpico que al interferir con estos factores de coagulación, cuando los medimos, sus valores van a aparecer disminuidos. Sin embargo, estos pacientes no tienen una tendencia al sangrado, muy por el contrario, tienen una tendencia a la trombosis. ¿Y cómo confirmamos la presencia de un anticoagulante lúpico? Se debe hacer un test de confirmación con el veneno de víbora de Russell, que el veneno de víbora de Russell en plasma normal activaría la formación del coágulo, pero en presencia de los inhibidores contra fosfolípidos, el coágulo no se formará o tardará en formarse, y esto nos hace confirmar la presencia del inhibidor. Y recordar simplemente que para hacer el diagnóstico del síndrome de anticuerpos antifosfolípidos, aparte de los criterios clínicos y criterios de laboratorio, uno debo tener, estos deben estar presentes, los criterios de laboratorio, al menos con un tiempo de diferencia de 12 semanas. Finalmente podemos utilizar la evaluación, la evaluación de la trombolastografía como guía transfusional. Este es el último caso que vamos a discutir, y en este caso pues es un caso de un hombre de 26 años, obeso, que tuvo un accidente en moto con una fractura abierta de húmero y fémur, una fractura de pelvis, una ruptura traumática de la aorta, contusiones bilaterales, que se torna inestable, que requiere transfusión de 3 unidades de glóbulos rojos, que le pasan además 1000 cc de hidroxietil, que es un coloide, y 1 gramo de tranexámico, porque empieza a sangrar. Lo llevan a una estabilización de la fractura de pelvis y lo remiten. Durante el traslado al otro centro, requiere líquidos intravenosos y soporte vasopresor a dosis altas. Cuando llega al centro de remisión, le toman las pruebas de coagulación. Tenemos un PT apenas prolongado, unas plaquetas de 102.000, una trombocitopenia leve y un fibrinógeno de 1.1 que está por debajo de 1.5, es decir, disminuido para los requerimientos de este paciente, y se le realiza una trombolastometría. Entonces vemos acá
que con respecto a este trazado, que sería el trazado normal, el R está prolongado y adicionalmente el ángulo alfa está significativamente disminuido. Esto nos habla de déficit de factores. Con un PT prolongado, pues es una alteración de la vía extrínseca. A este paciente se le transfundió complejo protrombínico y mejoró significativamente, corrigió el defecto. Entonces, ¿cuál es la coagulopatía del paciente politraumatizado? La coagulopatía del paciente politraumatizado puede afectar virtualmente cualquier sistema y por eso es tan importante tener una prueba que nos guíe la terapia transfusional en un paciente que seguramente va a requerir una cantidad importante de hemoderivados con todos los efectos adversos que esto implica. Entonces tenemos disfunción plaquetaria, tenemos activación de la vía del factor tisular por inflamación, pero también tenemos hiperfibrinolisis y tenemos una alteración del sistema de anticoagulación. Adicionalmente, este paciente tiene acidosis que desnaturaliza las proteínas, hipotermia, lo vamos a hemodiluir porque hay que transfundirlo y hay que reanimarlo con líquidos, va a haber déficit de factores, adicionalmente se van a utilizar ciertos medicamentos y todo esto va a llevar a la coagulopatía inducida por trauma. También podemos tener el caso de un paciente de 40 años, también politraumatizado en un accidente de moto, que ingresa en estado post-reanimación y que tiene estos tiempos de coagulación, ambos prolongados con un fibrinógeno también disminuido. A diferencia de nuestro paciente anterior, vemos este trazado, un R que está prácticamente normal, con un ángulo alfa sí disminuido, sin embargo, no tanto como el anterior. Y lo que nos llama la atención es cómo la amplitud máxima cae prácticamente de manera inmediata y cómo el coágulo al formarse se rompe casi de manera inmediata. Como les mencionaba previamente, este es trazado típico de un paciente con hiperfibrinolisis. Este paciente no fue transfundido ni con plasma ni con complejo protrombínico, sino que se le ofreció antifibrinolíticos, mejorando significativamente el sangrado y corrigiendo totalmente el trazado. Y este finalmente pues es el esquema que nos propone UpToDate para el paciente que está totalmente asintomático. Y es un poco de lo que ya habíamos mencionado, dependiendo de cuál sea la prueba de coagulación que el paciente tiene alterada, yo voy a sospechar, voy a hacer una prueba de mezclas y voy a sospechar la presencia de un inhibidor o la presencia de un déficit de la coagulación que debo medir específicamente del factor que estoy sospechando. En cuanto ya a nuestras conclusiones finales, es importante decir que la hemostasia fisiológica no puede ser completamente abordada con las pruebas de coagulación, con ninguna de las pruebas de coagulación de las que disponemos, y por eso siempre debemos propender por la combinación de las mismas y adicionalmente por una correcta interpretación de las pruebas, que es importante recordar, requiere tener en cuenta las variables preanalíticas, las variables analíticas y el contexto clínico del paciente, porque eso va a mejorar el poder diagnóstico de las mismas, y nunca olvidar que el buen médico, el buen clínico siempre va a tratar pacientes y no laboratorios. Muchas gracias. Con esto finalizamos